Vamos a hablar del clima en el continente americano, pero primero vamos a repasar un poco los elementos que componen el clima. ¿Sí? ¿Qué elementos hay en el clima? Bueno, el principal, la temperatura. ¿Sí? Entendemos por temperatura el calor, ¿sí? El calor que hay en el aire. Hay en el aire. ¿Sí? Em, Otro elemento importante es la presión atmosférica. ¿Sí? La presión atmosférica. Eh, la presión atmosférica se refiere al peso, ¿sí?, que tiene eh, una columna de aire sobre un lugar específico. Entonces, cuando hablamos de la presión que ejerce la atmósfera en un lugar. Otro elemento poco considerado son los vientos. A veces cuando sentimos que hay un clima, si en realidad es un tiempo, después lo voy a explicar eso, pero cuando dicen, bueno, qué raro que está el clima, ¿sí? Para esta época del año, bueno, se refiere en realidad a una masa de viento que ingresó cargado con una temperatura diferente a la que estábamos teniendo, con una cantidad de humedad diferente. Entonces eso altera, ¿sí? El viento, la definición más sencilla, es aire en movimiento, ¿sí? Aire que se está moviendo, ese es el viento. Otro elemento es la humedad, ¿sí? La humedad, básicamente, cuando hablamos de la atmósfera, es la cantidad de vapor de agua, ¿sí?, que está presente en la atmósfera. Y si hablamos de agua, me faltó la A, si hablamos de agua, no podemos dejar de mencionar las precipitaciones, ¿sí? Las precipitaciones, ¿qué son? Cualquier agua que se encuentre dentro de la atmósfera, ¿sí?, que cae sobre la superficie terrestre, ¿sí? Agua que está en la atmósfera y cae, no vamos a poner precipita porque si no vamos a definirlo, la superficie. Vamos a definirlo con la misma palabra que le da el título. Bien, entonces, estos son los elementos principales o básicos de lo que hablamos en el clima. Después, y esto se da mucho en América, hay otros que son los modificadores, ¿sí? Elementos que, en este caso, son los elementos que lo componen al clima. Y estos de acá son los elementos que lo modifican, ¿sí?, al clima. ¿Qué elementos tenemos y que en América están muy presentes? Bueno, por un lado, dada la forma que tiene nuestro continente, una forma diferente al resto de los continentes, la latitud, ¿sí? América es un continente, Argentina, casi digo Argentina porque también tiene ese caso, pero América es un continente con un gran desarrollo latitudinal, ¿sí? ¿Se acuerdan que la latitud es la distancia que existe entre cualquier punto y el ecuador, ¿sí? Entonces, lo que estamos diciendo es que el continente americano se desarrolla largamente, ¿sí?, hacia ambos lados del ecuador, tanto al norte como al sur. Entonces, algo que distingue a América es que tiene mucho frío en el norte, mucho frío en el sur, dos grandes zonas templadas y una zona cálida en el medio, ¿sí? Otro elemento que en América está muy presente es la altitud. ¿Y dónde lo notamos a eso? Bueno, por ejemplo, con las montañas que tiene nuestro continente, ¿sí? Y principalmente con las cordilleras que lo vertebran a todo el continente y
podemos decir que en un lugar que debería haber una mayor temperatura, no la hay porque está muy elevado. La altitud, vamos a poner acá, hay un aproximado, ¿sí? Aproximadamente la temperatura desciende 2 grados, 1 grado, perdón, 1 grado cada 200 metros, ¿sí? Más o menos. Entonces, cada 200 metros que nos vamos más hacia arriba, bueno, la temperatura va a ir bajando 1 grado. Entonces, un lugar que está a 2000 metros, bueno, va a estar aproximadamente 10 grados más frío que aquel que está 2000 metros más abajo. Y en latitud también podemos poner una definición que sea, por ejemplo, a mayor latitud, ¿sí? Cuando nos alejamos del ecuador, menor temperatura. También importante en nuestro continente la vegetación, ¿sí? Vegetación, ahí está. Las plantas lo que hacen, el follaje, lo que hacen es absorber, ¿sí? Parte de la radiación solar, y entonces, bueno, podemos decir que cuanta mayor vegetación, ¿sí? Hay una menor temperatura, ¿sí? Y otro elemento importante, la cercanía al mar, ¿sí? Al mar. Vamos a ver que cuanto más cerca del mar, menor amplitud térmica. ¿Qué significa esto? El mar es como una especie de un gran regulador de la temperatura, ¿sí? El agua retiene mejor la temperatura de la radiación solar que el suelo, y conserva durante más tiempo la temperatura. Entonces, todos los lugares que están cerca del mar tienen una gran masa, ¿sí? En este caso de agua, que se mantiene a una temperatura similar. Distinto es el caso de los lugares que están alejados del mar, que sufren de algo llamado continentalidad, y es que al no haber elementos que retengan esa temperatura, cuando hay sol, cuando hay radiación solar, hay mayor temperatura, y cuando la Tierra rota y no está la radiación solar presente, la temperatura baja mucho más rápido, ¿sí? Y otro elemento es la acción humana, ¿sí? La acción humana. ¿Por qué? Porque las ciudades, ¿sí? Nosotros, la iluminación, la energía en general, los vehículos, el transporte, eso hace que se eleve la temperatura de un lugar, y la modifica, ¿sí? Si no estuviera la acción humana presente, bueno, podríamos esperar que en un lugar haya una menor temperatura. Entonces, cuando decimos, bueno, a esta latitud debería haber tal temperatura, bueno, pero claro, tenemos la acción humana que con su presencia hace que la temperatura se eleve. Yo recién dije amplitud térmica, ¿sí? Amplitud térmica. La amplitud térmica es la diferencia, ¿sí? La diferencia entre las temperaturas máximas y mínimas, ¿sí? Básicamente sería esa la definición. Estoy buscando definiciones sencillas, ¿no? Por ejemplo, los desiertos, alejados del mar, alejados de la acción regulatoria, ¿sí? Que tiene el mar, bueno, tienen una enorme amplitud térmica. Durante el día puede tener más de 40 grados y por la noche acercarse a los 0, ¿sí? A los 0 grados. Entonces, para comenzar a hablar del clima en América, tenemos que tener en cuenta los elementos que componen
el clima y los elementos que lo modifican, ¿sí? Y recordar que no es lo mismo el clima y el tiempo, ¿sí? Cuando hablamos del tiempo, lo que estamos diciendo es cómo está el tiempo en un lugar y momento determinado, ¿sí? Pero bueno, espero que eso quede claro.